Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre las áreas marinas protegidas y las actividades económicas que ocurren en estas áreas. Una de las actividades económicas más relevante para la mayor parte de las áreas marinas, sobre todo costeras, es el turismo, que trae bastantes beneficios, pero también impactos, ¿no? Entonces, obviamente uno de los beneficios del turismo en las áreas marinas protegidas es la entrada de ingresos a través de la compra de entradas, de los servicios, alquiler de equipos de agua o equipos para la playa. Pero además estas actividades requieren generalmente permisos o autorizaciones cuando hay servicios privados, ¿no? que quieren hacer alguna actividad adicional dentro de las áreas como el buceo o tours de navegación, etc. Hacen falta contar con guías de turismo capacitados y especializados que comprendan el marco regulatorio del área protegida, ayuden a su cumplimiento, pero también controlen el comportamiento y la experiencia de los visitantes. Hay negocios que están directamente relacionados con la existencia del turismo, ¿no? Los hoteles, restaurantes, servicios de transporte que también revierten o pueden revertir sobre el área protegida y son un sector que también debemos de considerar, además de que generan también, a través del turismo se genera empleo no solo de manera directa como veíamos ahora, sino también de forma indirecta, pues a través de la construcción, de los servicios de por ejemplo, tiendas locales, ¿no? De souvenirs o de alimentación, etc. Y es una excelente oportunidad para las actividades de educación ambiental a través de estos centros de visitantes, señalización que explique el objetivo del área, los aspectos más importantes a tener en cuenta desde el punto de vista de la persona que está visitando este área por primera vez, ¿no? A través de la señalética y de los carteles. Y aunque existen versiones de turismo más respetuosas con el entorno, como por ejemplo el ecoturismo, que es muy importante y tiene unas actividades muy compatibles obviamente con las áreas, también el ecoturismo genera impactos sobre estas áreas, porque al final cualquier actividad que ocurra pues va a tener impactos sobre los hábitats, sobre los espacios que son particularmente vulnerables o sensibles. Pero además también el ecoturismo, igual que otras formas de turismo, genera una expectativa en la población y si esa expectativa no se maneja adecuadamente y no se incluye a la población en las oportunidades de desarrollo de ecoturismo, podemos tener negocios fracasados o frustración social, especialmente si no se articula una estructura receptiva de calidad para que los visitantes tengan una experiencia positiva cuando se acercan al área y el impacto sea el menor posible, ¿no? Y además esto se debe de pensar de manera holística y promocionar como un producto completo, no las distintas actividades de manera aislada. Y al final, cuando estamos manejando el turismo en las áreas marinas protegidas, debemos preguntarnos cuál es el impacto de las personas visitantes que se ejerce sobre los recursos ambientales, pero también sobre, por ejemplo, la necesidad de agua, ¿no? o el impacto por el incremento de contaminación. También el impacto sobre las comunidades locales, la gente que ya está allí, ¿está participando de la oportunidad de desarrollo de turismo o no? ¿Están poniendo su conocimiento o están siendo excluidos, ¿no? Y además impacta también sobre la experiencia de las y los visitantes, que siempre van a buscar, el sector turístico siempre va a buscar un incremento de la presencia de visitantes y el área marina protegida debe de establecer unos límites para impedir que ese incremento ocurra impactando negativamente sobre el ambiente o sobre las comunidades. Los límites debe ponerlos el área, no así la industria, que siempre va a estar empujando para lograr tener más visitantes o poder tener más camastros, llevar grupos más grandes a hacer snorkel o al buceo, etc. Pero estos límites los debe poner el área y la forma de ponerlos es haciendo los estudios correspondientes, ¿no? Entonces podemos empezar con un estudio de capacidad de carga que nos permita saber cuántas personas caben en una experiencia, por ejemplo, turística en un área marina protegida concreta. Entonces tenemos la capacidad de carga física que nos dice cuánta gente
básicamente cabe en un lugar, digamos que son 100 personas, ¿sí? Sin generar alteraciones en el medio físico. Pero esa capacidad de carga física hay que irle restando según distintos factores. Por ejemplo, tenemos también que observar, bueno, quizás caben 100 personas porque el espacio físico lo permite, pero resulta que estamos en un ecosistema vulnerable o en una zona con corales, por ejemplo, entonces 100 personas realmente generarían un impacto muy grande, así que debemos de reducirlo debido a las características ecológicas, y entonces tenemos la capacidad de carga ecológica, ¿no? Y podemos observar el impacto que esos visitantes producen sobre las aves o los mamíferos, o sobre el consumo de agua, etcétera, etcétera, o sobre las comunidades bentónicas, por ejemplo, en el caso de las áreas costeras donde ocurre el snorkel y el buceo. Pero además, a esa capacidad de carga ecológica, que digamos que de los 100 iniciales hemos pasado a 25 personas, resulta que debemos de incluir también la capacidad de gestión, porque quizás con los recursos que se cuentan en el área en ese momento, por la forma que tiene el área y la manera de gestionarse, el lugar donde está el centro de visitantes, etcétera, quizás la capacidad de gestión disminuye aún más esa cifra, ¿no? Entonces debemos considerar pues, si hay información, si los guías están capacitados o no, cuál es el tamaño óptimo de los grupos o la distancia entre los grupos, ¿no? Lo cual también afecta al siguiente punto, que es la calidad de la experiencia, porque al final las personas que van a hacer las visitas en las áreas protegidas, pues también su experiencia varía. Por ejemplo, si algunos disfrutan de la experiencia pero se llevan una sensación negativa, por ejemplo, si coinciden con muchas personas en el mismo sitio, o si cuando estaban visitando una zona veían a otro grupo, todo eso impacta en la calidad de la experiencia, porque al final las personas que visitan los espacios protegidos de alguna manera esperan ver un espacio con menos gente. Entonces también eso debemos de considerarlo cuando queremos encontrar esa cifra. Y además existe la capacidad de carga social, ¿no? O cultural, porque las visitas al final tienen un efecto sobre los precios locales, que se ven incrementados porque hay una mayor derrama económica de gente con mayor poder adquisitivo, entonces los negocios locales aumentan los precios, pero eso implica que la población local ya no puede permitirse vivir en esa zona o adquirir esos servicios, ¿no? Y tiene distintos efectos que pueden conllevar a la desculturalización. Entonces esta primera cifra que dábamos de 100 personas quizás se ve reducida a 15 o 20 debido a todos estos variables que debemos tener en cuenta. Entonces, una vez que tenemos esta cifra, podemos empezar a trabajar con base en esta cifra y decir, bueno, vamos a permitir hasta 15 o 20 personas en esta zona en tal momento, ¿no? Y eso nos lleva a este otro concepto que deriva del concepto de la capacidad de carga de alguna manera, que es el límite del cambio aceptable. Es decir, este concepto asume que va a haber un cambio solo por la presencia de estos visitantes y establece un valor inicial y dice, bueno, aceptamos que el sistema va a cambiar tanto. Y esto es lo que aceptamos, pero no aceptamos que cambie más allá de esto, ¿no? Entonces, esto nos permite dar un valor e implica necesariamente el monitoreo y la evaluación. Entonces, decimos 15 personas pueden ingresar al área, monitoreamos los cambios en los sistemas ambientales, sociales, económicos, etcétera, en torno a ese área, y después de un tiempo podemos ajustar los valores. Si vemos que no hay cambio, quizás podemos incrementar a 25 o 30 personas, pero eso se hace con la información adecuada y permite este manejo adaptativo. Por ejemplo, ¿cómo podemos ver la compatibilidad de los distintos usos dentro de un mismo espacio, ¿no? Una manera de hacerlo es mediante esta matriz, donde enlistamos los distintos usos tanto en un eje como en el otro, y vamos viendo si son compatibles entre sí o no. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las actividades que son perfectamente compatibles, que las marcamos con un cuadrito verde. Tenemos las actividades que son incompatibles, que las marcamos con un cuadrito rojo. Por ejemplo,
el buceo recreativo sería incompatible con la pesca, ¿no? Por cuestiones evidentes de poderse enredar en las artes de pesca y por seguridad. Sin embargo, también tenemos otras actividades que podrían ser compatibles con regulación o adaptando ciertos aspectos de estas actividades, ¿no? Y estas son las más importantes donde nos debemos enfocar para la gestión. Estas son las prioritarias, aquellas que resultan en estos cuadritos como amarillos. Por ejemplo, quizás el buceo recreativo es incompatible con muchas actividades, pero presenta oportunidades de compatibilidad con conservación de los hábitats o con el amarre de embarcaciones. Pues ahí es donde debemos enfocarnos en nuestra prioridad de gestión, ¿no? Y habrá otras actividades que serán más fácilmente compatibles con el resto. Una vez que conocemos cuáles de estas actividades pueden ser o dónde debemos de enfocar nuestras prioridades de gestión, entonces podemos decidir si vamos a compatibilizar las actividades con base en el tiempo, es decir, este espacio en tales horas se usa de esta manera y en tales otras se usa de esta manera, o quizás compatibilizarlo en el espacio, ¿sí? Esto nos lleva a la zonificación, que es una herramienta extremadamente importante para la gestión de las áreas y nos permite alojar estos usos, especialmente los usos que son incompatibles entre sí. Generalmente en las áreas tenemos áreas núcleo, donde el objetivo es la conservación y no se dan actividades extractivas y se regula o se impide en muchos casos la entrada. A lo mejor solamente se permite la navegación sin fondeo, ¿no? En estas áreas núcleo. Y luego tenemos las áreas de amortiguamiento, donde generalmente son áreas con un acceso más fácil, que son las que están costeras, donde sí se pueden realizar actividades extractivas de algún tipo, como puede ser la pesca u otras, y además las actividades no extractivas como las recreativas, educativas, etcétera. Dentro de este área de amortiguamiento también podemos tener una subzonificación donde tengamos, por ejemplo, un área de uso extensivo con visitas de bajo impacto, donde no haya extracción, y tengamos un área de uso intensivo, por ejemplo, la playa, donde sabemos que además el control de las personas que ingresan es más difícil y a lo mejor en ese área de uso intensivo es donde colocamos el centro de visitantes para que las personas tengan acceso a la información, donde va a estar el camping o el parking o el restaurante, etcétera, ¿no? Y cada zona puede tener su normativa específica para especificar las cosas que se pueden y no se pueden hacer en cada una de estas áreas que hemos zonificado, ¿no? Así, por ejemplo, en esta matriz podríamos ver que hay actividades que pueden ser libres, como la playa o los baños en las zonas de amortiguamiento, no así en la zona núcleo. Hay actividades que pueden estar prohibidas, como puede ser prohibir la pesca profesional dentro de la zona núcleo. Otras van a estar reguladas, pero van a estar permitidas, que pueden ser estas azules, ¿no? Como por ejemplo quizás en la zona núcleo se permite el buceo recreativo, pero se regula la distancia a la que te puedes acercar a una formación determinada, ¿no? O el número de personas por grupo. Y luego habrá actividades que estén reguladas, pero que requieran una autorización específica de la dirección del área para poderse implementar. Entonces, para resumir, algunas de las ideas clave en torno a las actividades económicas es que tenemos que tener un enfoque en cómo compatibilizar las actividades con el objetivo del área, que es la conservación. Y es el área la que debe poner los límites, el área marina protegida. ¿Con qué? Pues fijándonos en la mejor ciencia disponible y considerando el conocimiento ecológico, local y tradicional de ese área, ¿no? Además, hay que saber que todas las actividades, incluso las de menor impacto, generan algún tipo de impacto ambiental, social o económico y es importante monitorearlo y evaluarlo en función de nuestra capacidad también de gestión, pero un mínimo de monitoreo tiene que haber, ¿no? Es mejor monitorear 2 o 3 cosas solamente, pero hacerlo consistentemente, que querer monitorear muchísimas variables, ¿no?
pero hay que darle seguimiento. Y la sociedad y el sector privado, que son las personas que ocurren dentro de estas áreas, entre otros, pues son aliados para la conservación, y si ellos conocen, entienden y comparten y respetan las reglas, pues la gestión y el cumplimiento de las normas va a ser mucho más fácil. Por eso es importante involucrarlos desde el inicio, para que estén conscientes y desarrollen las reglas junto con la dirección del área, y así facilitar el cumplimiento de la regulación en torno a las actividades económicas. Muchas gracias.